Pues vamos a hablar de este señor. Ha marcado goles que quedarán en la historia del Real Madrid y en la memoria de los aficionados, y también ha tenido periodos tremendamente malos de rendimiento. Y bueno, su situación es conflictiva, por lo tanto vamos a verlo y vamos a analizarlo juntos. Vamos a ello. Hola a todos, bienvenidos a Vikings, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y vamos a hablar, como he dicho en la introducción, de Rodrigo Goes, una de las figuras más polémicas, podríamos decir, ¿no?, de la plantilla del Real Madrid, sobre todo por esta situación que llevamos arrastrando desde hace unos meses. Así que me gustaría verlo aquí con vosotros, ¿no?, compartir algunas impresiones, algunos análisis y, bueno, pues quería aportar mi pequeño granito de arena, ¿no? Se están haciendo muchos vídeos, como no podría ser de otra forma, sobre Rodrigo. Quería empezar por el principio. ¿Cuándo explota o cuándo se ve o se evidencia que hay un problema con este jugador? Todo comienza, no sé si lo recordaréis bien, el 26 de abril, que es el partido en la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid. Rodrigo es titular en ese partido y, bueno, no es que no haga nada especial. El Madrid es verdad que hizo una primera parte bastante gris, pero Rodrigo fue de los jugadores que quedó más señalados porque era de los que estaba más lejos de aportar soluciones al equipo, por lo que fue sustituido en el minuto 46. Bueno, parecía un cambio completamente normal, pero el siguiente partido que tuvo el equipo fue contra el Celta, donde se filtró que Rodrigo no iba a estar disponible porque tenía fiebre. Bueno, de ahí nada fuera de lo normal. Siguiente partido contra el FC Barcelona, esta vez de Liga, un partido muy importante para el Real Madrid, donde la Liga se le había complicado ya mucho, pero si quedaba la más mínima opción, estaba en ese encuentro. Pues Rodrigo, 0 minutos con el equipo. Y ya las 3 últimas jornadas que quedó de Liga ni siquiera fue convocado. No fue convocado y además no había parte médico. En este punto hay determinadas informaciones que no terminan de ser informaciones, sino determinado run de que no se ha borrado el jugador, sino que hay un problema que no ha trascendido o que no se puede terminar de saber. Para mí, esta teoría exige del aficionado un salto de fe que la mayoría no están dispuestos a hacer, yo incluido. ¿Por qué? Ya lo decía en otro vídeo. Si tú no te has borrado y de verdad hay un problema que no puedes poner, no al servicio, sino no puedes airear con la opinión pública, porque es un problema personal, no dejas que ocurra lo que ha ocurrido. Porque evidentemente todos los aficionados están un poco en esa corriente de que el jugador estaba descontento con su rol, con su situación, y que decidió no jugar más con el Real Madrid. Repito, no había parte médico para que ni siquiera el jugador fuese convocado. Si la mayoría de tu afición piensa que te has borrado y tú en verdad tienes un problema personal, tu equipo de comunicación, que para eso cobrará muy bien y está pendiente y su único trabajo es cuidar tu imagen pública, redacta un comunicado en el que no da detalles de tu situación personal, pero sí puede explicar o dar ciertas pinceladas de que tu situación personal es complicada y que por ello no estás al servicio del club. Como eso no ha ocurrido, pues blanco y en botella leche. El jugador está descontento, el Real Madrid vive muy cómodo con esa situación, porque al final, evidentemente, al Madrid abrir una especie de guerra pública con el jugador no le interesa. Al final, si tú vas al mercado y viene un equipo que te va a quitar a Rodrigo, no quitar, te va a fichar a Rodrigo, también te está haciendo un pequeño favor porque su situación en el club ya no es la que debería ser. Evidentemente, si tú aireas ese malestar, esa confrontación, le bajas el precio o te pones en una posición más vulnerable a la hora de negociar. Por lo tanto, quiero que vayamos a un poquito lo que es Rodrigo como jugador y a lo que ha sido su trayectoria. Rodrigo es un jugador que llegó muy jovencito, que lleva ya 6 temporadas en el club, pero yo me he querido centrar en las 3 últimas, porque al fin y al cabo era un jugador en formación que llega, bueno, eso te da cierta inestabilidad y yo creo que ya las últimas 3 temporadas son en las que se les puede considerar un titular de facto, ¿no? Un titular más con esa etiqueta de indiscutible.
Me he cogido aquí un papelito para que no se me olvide nada. No sé por cuál empezar, ¿por la última o por la de hace 3? Venga, yo creo que voy a empezar por la 22-23. La 22-23 es una temporada, bueno, de un jugador que yo creo que ya da un salto de calidad, ¿no? Respecto a lo que eran sus años anteriores. Y en la 22-23 Rodrigo anota 19 goles y da 11 asistencias en 3.800 minutos. Promedia un gol cada 203. Es una temporada en la que fue clave en Champions, ¿no? Con aquel famoso doblete ante el Manchester City, pero vamos a un dato que me parece importante y que va a ser una tónica a lo largo de los años sucesivos que define muy bien a lo que es este jugador. Esa buena temporada de Rodrigo, entre comillas, donde los números respaldan un poco, ¿no? Ese crecimiento, nos encontramos que se tira 17 jornadas de liga sin ver puerta. Es decir, vimos un gol de Rodrigo en el mes de octubre y tuvimos que esperar hasta el mes de abril para poder ver el siguiente. Continuamos con la temporada 23-24. En esta temporada anota 17 goles y da 9 asistencias en 3.700 minutos. Tenemos una media de un gol cada 218. Problema, como en el año anterior. Anota en la primera jornada y después tiene 11 jornadas de sequía. Es una sequía menor que en el año anterior, pero para un titular indiscutible del Real Madrid, 11 jornadas es una pequeña barbaridad. Son muchas semanas, semana, sin que termine de ser, sin aportar lo que un titular indiscutible debería aportar. Saltamos de año, esta temporada, la actual, 14 goles, 11 asistencias en más de 3.400 minutos, un gol cada 245. Lo más llamativo de esta temporada, donde el problema vuelve a estar en lo mismo que las anteriores, su último gol y su última asistencia se dan en el mes de enero. Después, 12 jornadas sin absolutamente nada. 12 jornadas sin contar las 5 últimas en las que se borra. Por lo tanto, tenemos a un jugador que, esto evidentemente es un análisis de brocha gorda, donde sus números creo que son algo pobres para lo que exige un titular indiscutible, que es muy importante, la etiqueta de indiscutible del Real Madrid se queda corto. Si tú eres un titular, pero que cuando tú estás mal no hay problema con sentarte, pues ya el análisis es otro. Pero un jugador que exige o que se cree en posición de exigir una titularidad permanente con esos números, se queda bastante corto, sobre todo cuando tienes periodos de bajón que no se limitan a 2, 3 semanas, un mes, sino que pueden prolongarse 2, 3 meses sin tener noticias de ti y que, la crítica se orienta más hacia otros jugadores, ¿no? El foco está en Vinicius, qué hace, qué no hace, qué deja de hacer, Mbappé, qué hace, qué deja de hacer, y tú vives en una posición relativamente cómoda donde no te están exigiendo como se te debería exigir. Ahora vamos un poquito, a hacernos una idea de si va al mercado un poquito lo que podría recibir el Madrid. Aquí os voy a dejar una imagen con los traspasos más caros de la Premier de los atacantes, Por eso igual en la imagen no aparece un Florian Wirtz o no aparecen otros determinados perfiles, pero evidentemente es simplemente para hacernos una idea general. Rodrigo, ¿cuál es un precio que podría ser coherente con lo que es él y con lo que es su situación? 60, 65 más variables, es decir, que al final el paquete completo se te vaya a 70-75. ¿El valor de Rodrigo y su potencial podría hacer que el precio fuese mayor? Sí y no. Como decía, el Madrid no ha aireado una situación especialmente conflictiva con el jugador, pero es cierto que el equipo que va a fichar a Rodrigo sabe que le estaría dando una pequeña solución al Real Madrid, que además ya tiene su sustituto. Mastantuono, en teoría, viene a jugar en esa posición de Rodrigo. Es un perfil distinto, ¿no? Es un jugador igual más... menos regateador, ¿no? Igual más posicional, ¿no? Con un poco más de calidad para crear jugadas desde el lanzamiento de balón, ¿no? De centros, de cambiar el juego. En definitiva, que el Madrid ya tiene una pieza para suplir a Rodrigo, un poco más verde, o sea, supongo que Mastantuono vendrá con un nivel inferior a Rodrigo, pero igual piensan que su techo es mayor y sobre todo que la mentalidad con la que viene ya es muy distinta del brasileño.
Un paquete que yo creo que el Madrid se sentiría cómodo, lo dicho, 65 más 10 en variables, bueno, que al final se te fuese a 75 millones. ¿Por qué el Madrid creo que está en el barco de venderlo? Por la mentalidad del jugador. El Madrid, no nos engañemos, creo que es mejor con Rodrigo que sin él. Más que nada porque el Madrid tiene jugadores que le pueden suplir, pero que son jóvenes y que su nivel ahora no es el del brasileño, aunque el del brasileño no sea excesivamente alto. El problema está en que el Madrid ya tiene pues un equipo, bueno, ahora andaremos un poco más en este aspecto, en el que ya tienes tus jugadores indiscutibles, como puede ser Vinicius o como puede ser Mbappé. De hecho, yo pongo un ejemplo muy sencillo, que la mayoría lo vais a entender. La eliminatoria de Champions, en aquella famosa Champions de las remontadas del Real Madrid contra el Paris Saint-Germain, con el que pasamos con el hat-trick de Benzema, es un Paris Saint-Germain donde Pochettino probablemente pierda la eliminatoria por no hacer cambios cuando debería, muy condicionado por la imposibilidad o, entre comillas, de poder cambiar a Mbappé, Neymar y Messi. Es decir, tienes unos nombres que es muy complicado gestionar, ¿no?, los cambios en partidos grandes. Entonces, tú tienes a Vinicius, tienes a Mbappé y son tus indiscutibles y con ellos tienes que jugar. Que se meta en la ecuación un Rodrigo que, con cariño, no ha demostrado ni una décima parte que los otros dos, es un problema no para el Madrid, sino también para Xabi Alonso. No quiero que esto sea... No quiero hacer un ejercicio de proselitismo, ¿no?, con un poquito mi visión, así que, bueno, voy a dar algunos argumentos a favor y otros en contra, y luego cuál es mi postura, que, bueno, por lo que es el vídeo, yo creo que ya se ve. Los argumentos a favor: dinero para el Real Madrid, que aunque no sea tanto como pudiesen esperar de ese jugador, es una suma bastante jugosa para un equipo que no ha hecho los deberes en los últimos 2 años y que tiene bastantes posiciones que reforzar, sobre todo el mediocentro y la defensa. No van a fichar más allá del lateral izquierdo, pero es una defensa que aún así está bastante en jaque, porque al final tus centrales son tus certezas: Rüdiger, Hausen y Asensio. Militao lleva 2 cruzados, Álava está muy tieso. Bueno, hay que ver cómo vuelven. Carvajal, no es que se rompiese el cruzado, es que se destrozó la rodilla. En fin, el Madrid tiene pocas certezas en defensa. O sea que el dinero fresquito al Madrid le vendría muy bien. ¿Otro argumento a favor? Pues que su rendimiento a lo largo de una temporada es demasiado irregular para ser un titular por decreto, que era lo que os decía hace unos minutos. Si tú tienes un jugador con el rendimiento de Rodrigo al que puedes sustituir y no te pone mala cara, sigue entrenando con normalidad, en un partido en concreto le puedes llevar al banquillo, le puedes cambiar pronto, puedes jugar un poquito con él, ¿no? Se deja o tiene una predisposición de ser más moldeable, ¿no?, al entrenador, de intentar adaptarse, intentar mejorar, no tener problema por ganarse el sitio. Rodrigo esto no lo tiene. Rodrigo no quiere trabajar, sino que quiere exigir. Es un problema, no tanto futbolístico, que también debería mejorar, sino yo creo que tiene ese problema mental. Por lo tanto, es un argumento a favor para darle una salida y dar por fin quitado este ciclo. Y otro argumento a favor es que con la marcha de Rodrigo pierdes, pero el Madrid ya tiene sustitutos. Al final puedes jugar ahí con Mastantuono. Brahim juega muy bien también por derecha, también puede jugar en esa posición. Puedes prescindir de ese jugador extremo derecho y jugar con una línea de 4 centrocampistas. O sea, al final el Madrid no creo que tenga problemas por llenar esa banda derecha, en la que, por ejemplo, también ya tienes a un jugador como Alexander Arnold, que va a acaparar bastante presencia ofensiva. El Madrid tiene sustitutos. ¿Argumentos en contra? Que Rodrigo, algo bueno que tenía es que es un jugador muy polivalente. Jugaba por derecha, por izquierda jugaba bastante mejor que por derecha, así que era un jugador que, si no estaba Vinicius o no estaba Mbappé en ese rol, la verdad es que te sacaban las castañas del juego y te podían jugar incluso no como 9, pero sí como un jugador por dentro, ¿no? Como una especie de media punta. En definitiva, era una pieza polivalente con un nivel medio alto. Otro argumento en contra para venderlo: es un jugador que te ha demostrado
que tiene capacidad para decidir noches grandes. Como ya decía, marcó aquellos 2 goles al Manchester City. No solo eso, sino en la eliminatoria de la Champions pasada, si no recuerdo mal, marca el segundo gol en el Bernabéu y luego marca el gol del Etihad. Bueno, es un jugador que ya ha tenido partidos grandes en los que ha podido ser medianamente protagonista y ha demostrado que la camiseta no le pesa, ¿no? Luego hay otros jugadores que contra los Asuna brillan y llegan las noches grandes y se caían un poquito, ¿no? Un Gonzalo Higuaín podría ser un ejemplo de ese tipo de perfil. Bueno, Rodrigo el problema que tiene es que cuando tiene el pico puede avasallar a un Osasuna como puede avasallar a un Atlético de Madrid o a un Manchester City. El problema es que cuando tiene el pico bajo cualquier rival se le hace tremendo. Y otro argumento en contra para su venta sería la edad. Al final tiene 24 años y si de verdad se pudiese tener una conversación con él, cambiarle esa mentalidad, ¿no? Volverle un poquito más humilde o un poquito más proactivo a escuchar, a tener conciencia de lo que él es y lo que no es, ¿no? Yo creo que es un jugador que si lo reconduces es que le quedan muchos años de muy buen fútbol. Así que nada, os he dado 3 argumentos a favor, 3 en contra y ahora voy con mi opinión personal, que evidentemente ya se intuye, y es que yo creo que el Madrid lo debería vender. Más que nada por la mentalidad. Mira que ha tenido momentos irregulares, pero creo que eso es algo que puedes llegar a corregir. Pero creo que un jugador que no ha hecho los méritos suficientes, para mí personalmente creo que su rendimiento no justifica el papel que él quiere tener encima en un Real Madrid, porque si tienes ese rendimiento en un jugador que pelea por entrar por un equipo en el que pelea entrar en Champions, entiendo que exija ciertos galones, pero en un Real Madrid, Gareth Bale se le sienta en una final de Champions para poner a Isco. Quiero decir, no hay nadie indiscutible y tienes que estar dando el callo completamente. ¿Que puedes tener una temporada mala o más bajita, un periodo malo? Sí, pero para ser indiscutible, pues tienes que haber sido Vinicius y haberle dado una Champions prácticamente al Real Madrid. Puede ser un Mbappé que al final en una mala temporada te mete 40 goles, pero con tu rendimiento no puedes ir con determinadas exigencias. Y como creo que su problema es de mentalidad, creo que su entorno es un entorno complicado o que no le hace poner los pies en el suelo, creo que lo mejor para ambas partes es una venta. Para el Madrid, darle cabida o darle desarrollo a otro tipo de jugadores, recibir dinero que puede reinvertir en otras posiciones, y creo que hasta para Rodrigo puede ser bueno. Ir a un equipo en el que se sienta protagonista, que pueda jugar por izquierda, que tenga esa regularidad y que pueda crecer. También es importante que si cambia de equipo y pagan una suma grande por él, los focos los va a tener encima, que cosa que no ha tenido en el Real Madrid. Y los focos encima son complicados de gestionar. Eso también lo debería tener en cuenta Rodrigo. Así que nada, esta es mi opinión. Es un vistazo general sobre la situación de Rodrigo. Salvo que en las próximas semanas o meses salga una información de lo que realmente ha dado lugar, ¿no?, a esta situación tan rara y convulsa. Bueno, con la información que tenemos, esta es mi visión, ¿no? Es a lo que me atengo. No compro ese problema indefinido, que no se sabe muy bien qué es, pero que está ahí, que hay gente que sí que compra, yo de momento no. Así que nada, me gustaría leeros en comentarios, ¿no? También dejad un like si os ha gustado, suscribiros. Bueno, el canal es nuevo, está empezando, así que también si tenéis alguna recomendación, ¿no? Es muy largo el vídeo, le falta ritmo, cualquier cosa es bienvenida. Así que nada, nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.